Estamos con Íñigo Errejón. Él es doctor en Ciencias Políticas y diputado por Podemos de España. Felices de tenerlo nuevamente en Bolivia. Bienvenido, Íñigo. Bien hallado, gracias, compañero. Pues estamos acá para hablar precisamente en torno, Íñigo, a lo que es la conferencia que vas a tener junto al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en torno a pueblo y populismos, ¿no? Precisamente pareciera que la noción de populismo se ha tornado como una especie de categoría hiperabarcadora. Sí. ¿Cómo la delimitas tú y cómo la estudias en el trabajo que vas a presentar precisamente también en el libro A Contracorriente? Bueno, diría que hace 10 años la cuestión del populismo parecía una especie de enfermedad propia latinoamericana. Hoy, sin embargo, está a la orden del día, marca el centro de la discusión política en Estados Unidos o en Europa. ¿Y por qué lo marca? Porque hay un retorno de la necesidad o de una pulsión de la pertenencia a alguna comunidad. Creo que se ha fragmentado, se ha roto esa idea de que solo los individuos tienen derechos. Y retorna la idea de que además de un conjunto de individuos, somos algo más, queremos ser algo más. Sobre todo, que la gente humilde, la gente trabajadora, necesita la comunidad, necesita formar parte de una comunidad que se hace cargo de ti en las malas, que decide poner las fuerzas en común para alumbrar un proyecto de país, que la idea del individualismo, de la soledad, del aislamiento, de que solo los individuos tienen derechos y los pueblos no tienen o no existen, es una idea que le ha servido mucho a los más fuertes, porque ellos no necesitan asociarse, ya son fuertes. Los que necesitan construir instituciones sólidas, acuerdos, contratos sociales sólidos, soberanía nacional y soberanía popular, son los de abajo, son la gente humilde, la gente sencilla, la gente trabajadora. Esa idea ha vuelto al primer plano de la política en todas partes. Es como si en todos los lugares, en la política europea, en la política norteamericana, la gente sintiera que las reglas de convivencia se han roto, y no se han roto porque las haya roto la gente trabajadora, la ciudadanía, se han roto porque lo han roto los de arriba, que ya ni siquiera cumplen sus propias normas. Y por tanto, como se han roto, queda claro que hay que reordenarlas. Tenemos que reordenar nuestros países porque el neoliberalismo ha sido un masivo proceso de desorden, de desorganizarle la vida a la gente, que no sabe si va a llegar a fin de mes, si tendrá empleo, si se tendrá que ir de su país para tener un empleo, si sus hijos podrán vivir en las condiciones que él o ella vive. Hay que volver a organizar nuestros países y para eso hay que recuperar una idea de que somos algo en común. Y eso es que somos un pueblo. Ahora bien, hay dos formas de interpretar eso y esa es la disputa. La interpretación que le dan las fuerzas políticas reaccionarias o los populismos reaccionarios es que la construcción del pueblo se hace contra los de fuera, contra los inmigrantes, contra los que son más débiles, contra los que son más pobres. Es una idea de pueblo cerrada que mira más bien al pasado y que se construye contra los débiles. La interpretación progresista o democrática es que el pueblo no es una comunidad del pasado, sino una comunidad que quiere un futuro en común. Y por tanto es una comunidad abierta. Da igual qué color de piel tengas, qué apellido o dónde hayas nacido. Si tienes la voluntad de cooperar y colaborar con lo que queremos ser hacia el futuro, eres parte del pueblo. Es un pueblo abierto y el otro es cerrado, y es un pueblo que mira al futuro cuando el otro mira al pasado. Y es un pueblo además que quiere tener instituciones de control, instituciones que aseguren el equilibrio de poderes y que aseguren, digamos, que la democracia es un juego siempre abierto, permanentemente abierto. Así que sería cuidadoso con esa denominación, que utilizan la misma palabra para hablar de proyectos a veces incluso antagónicos. Es verdad, en todas partes el centro de la política está marcado por el retorno del pueblo, pero en algunos casos ese retorno se hace cerrado, endogámico y contra los débiles, y en otros casos se hace abierto, democrático y frente al despotismo de los privilegiados. Íñigo, mencionabas tú las instituciones. Pareciera que desde la visión liberal más conservadora del estudio de lo que es la noción de populismo, establecen un divorcio entre instituciones y populismo, ¿no? Pero también hay que hablar de los populismos, o cómo lo entiendes tú y cómo ves lo que te presenta, digamos, la vertiente liberal conservadora. En primer lugar, hay que ser contundente con el cinismo de unas fuerzas políticas liberales o conservadoras que cuando gobernaron produjeron un masivo proceso de desinstitucionalización en sus países. Es decir, su gobierno no dejó instituciones más sólidas, más creíbles, más fuertes, que generaran más confianza a la ciudadanía, que respondieran mejor a las demandas de la gente. Generaron lo contrario. Generaron instituciones patrimoniales,
es decir, apropiadas por unas pocas familias, instituciones que eran solo aparentes, pero que en realidad cumplían los designios de órdenes que llegaban de fuera del país, instituciones muy cerradas, que no respondían a la mayor parte de la gente. La mayor crisis de la institucionalidad democrática que se ha vivido en los últimos años en América Latina ha tenido que ver con el fracaso de los proyectos neoliberales. Así que son seguramente las fuerzas que están en peores condiciones morales como para dar lecciones de defensa de las instituciones. Porque cuando ellos gobernaron sustituyeron la institucionalidad por el sálvese quien pueda o la ley del más rico. Eso no es institucionalidad democrática, eso es el feudalismo. Pero al mismo tiempo que hacemos esa crítica contundente, hemos de ser autocríticos. Los proyectos populares necesitan perfeccionar su relación con las instituciones. ¿Por qué? Porque no lo podemos apostar todo solo a las mayorías populares. Las mayorías son efímeras. Pueden durar 10 años, 15, 20, pero pasan. Luego vuelven, pero pasan. ¿Qué es lo que tienen que dejar los proyectos progresistas o nacionalpopulares? Tienen que dejar un suelo mínimo de derechos, de forma tal que incluso cuando el adversario conservador regrese al poder, porque en algún momento regresará, se haya construido una base que ellos ni siquiera puedan desmontar, porque esté muy anclada en el sentido común, porque la gente ya la sienta como justa, gente que a lo mejor ya no vota por ti, pero dice, mira, yo no voto por ti, pero esto que se ha hecho y que se ha transformado me parece que ya es intocable. Que sea muy difícil que nadie se imagine que es posible volver a gobernar Bolivia solo para una minoría de la población. Que sea muy difícil que alguien se imagine que es posible volver al Estado claramente racista y discriminador. Que nadie se imagine que es posible volver a regalar los recursos naturales o los sectores estratégicos a empresas extranjeras que vienen y se llevan los capitales fuera y no reinvierten en el país. Eso es construir un suelo mínimo también de institucionalidad. Es decir, los proyectos populares, progresistas, democráticos, deberían gobernar sabiendo que están de paso, que no siempre estarán en el Ejecutivo y que tienen que construir instituciones sociales, de cooperación social, sindicales, culturales, juveniles, jurídicas, económicas, como para que incluso cuando pierdan unas elecciones, una buena parte de las conquistas ya no sean los logros de un partido, sino los logros de un país. En lo individual puede que a veces se enfade, porque uno dice, joder, son logros de un proyecto político determinado, la gente los agradece, pero luego ya no sigue confiando en ese proyecto. No pasa nada. Eso significa que los han dado como derechos nacionales ya de todos y de todas. Hay que esforzarse en gobernar, no hay que tener un proyecto de gobierno solo para la primavera, hay que tener un proyecto de gobierno también para el invierno, para cuando baje la marea. Y en ese sentido hay que esforzarse en construir instituciones más y mejores, porque quien más necesita instituciones son los pueblos. A los de arriba, a los privilegiados, no les hacen falta las instituciones, porque pueden llamar por teléfono a un conocido, porque tienen un trato con un banco, con un fondo financiero, porque tienen mucha plata. Ellos no necesitan las instituciones. Los que más necesitamos las instituciones, el orden, el contrato social, la igualdad de oportunidades, somos los de abajo, la gente sencilla. Y por eso hay que mejorar la relación de los gobiernos populares o la mirada de quienes militamos en fuerzas nacional populares, progresistas, democráticas, con la institucionalidad. Porque desarrollar más y mejor institucionalidad va siempre en beneficio, en última instancia, de construir países más igualitarios. Uno no puede gobernar pensando siempre que tendrá el poder. Tiene que gobernar sabiendo que lo perderá. ¿Que lo pierda es un drama? Sí, es mejor no perderlo. Pero siempre pasa porque las mayorías vienen y van. La clave es, ¿qué tipo de país dejaré yo? ¿Será un país en el que será más fácil que retornen las fuerzas progresistas o será un país en el que 2 años de restauración conservadora lo podrán destruir todo? Para eso hay que preocuparse por hundir firmemente en la tierra, claro, en el imaginario colectivo, en la cultura, en el sentido común de época, en las formas de ocio, de relación, en los valores de las nuevas generaciones. Claro, cómo anclar muy firmemente en la vida cotidiana de nuestros países lo que ayer eran transformaciones de un partido y que queremos que sean transformaciones definitivas de un país. Íñigo, hacías referencia a los procesos progresistas. Tú eres un estudioso del proceso político boliviano. ¿Qué cambios has vislumbrado en este tiempo? Bueno, tú empezaste estudiando este proceso desde que inició. ¿Cómo has notado las transformaciones de este proceso boliviano y cómo principalmente se lo mira, denota, estudia en España y particularmente desde Podemos? Lo explico en alguna otra entrevista, pero aquí quiero ser prudente porque yo conocí Bolivia y me pasé muchos años viviendo y estudiando Bolivia, digamos, como académico. Pero ahora no soy eso, soy diputado nacional en el Congreso en España y represento a la soberanía nacional española y por tanto ahora tengo que obligarme a ser más prudente.
porque soy un representante electo del pueblo español y porque respeto mucho la autonomía nacional y la soberanía nacional de los bolivianos y su derecho a elegir ellos, su rumbo, sus representantes, su política. Así que digamos que soy como mucho un observador invitado y tengo que ser muy prudente. Mi opinión, sin embargo, al mismo tiempo, es que Bolivia ha dado un gran salto en una década larga, en crecimiento económico, en industrialización, en inclusión ciudadana, en redistribución de la riqueza, y ha demostrado que no es verdad que crecer y repartir sean dos cosas contradictorias, sino que solo se pueden dar en una relación virtuosa. Las sociedades más prósperas son las más igualitarias. Las sociedades que más crecen de forma más sostenible en el tiempo, las sociedades democráticas que crecen de forma más sostenible en el tiempo son aquellas que incluyen más y que redistribuyen más. No es verdad la vieja teoría de la catarata de que hay que dejar que gane muchísimo una minoría de arriba porque ya caerá hacia abajo. Nunca cae, se lo llevan a Panamá, no cae. La única forma de que el crecimiento sea sostenible es que sea con inclusión, que sea redistribuido, que incluya a toda la población, que no deje a un tercio o a una mitad fuera. Eso no significa que no queden retos, contradicciones, dificultades. Claro que quedan. Creo que el que le pida un proceso político que sea perfecto le está pidiendo algo más propio de la religión que de la política. En la política no existen los perfectos. Existe nuestra voluntad de ir siempre más allá, de ir por más transformaciones. Y esa siempre hay que mantenerla. Claro que hay que mantenerla. En nuestro caso y en nuestra experiencia, en la mía personal, Bolivia fue... El proceso político de Bolivia, las transformaciones en Bolivia no son extrapolables a lo que se vive en España, a lo que se vive en Europa, son circunstancias drásticamente diferentes. Aquí en gran medida ha habido que construir un Estado. En España hay que intentar rescatar el Estado de la destrucción que las fuerzas oligárquicas están haciendo, pero ya lo tenemos, no hay que inventar demasiado, hay que rescatarlo. Es verdad que hay cosas que hay que modernizar, pero hay que rescatarlo y salvarlo de la destrucción. No hay muchas similitudes, pero sí que es verdad que Bolivia fue una demostración de que los pueblos son mayores de edad. Todo el que dice que los pueblos son demasiado infantiles y no pueden tomar sus decisiones, dice eso y luego hay una segunda parte que no dice, que siempre se guarda, que es que esas decisiones las tienen que tomar otros y en otro lugar. Hay que preguntarle siempre quiénes son esos otros, porque el que diga que los pueblos son menores de edad y no pueden tomar sus propias decisiones, hay que decirle, vale, imagínese que se lo compro, entonces ¿quién las tiene que tomar? Y a menudo está diciendo que las tienen que tomar un grupo muy cerrado, que las toman desde Washington, desde el FMI, que las toman desde fondos financieros internacionales, que no es solo que las tomen de manera injusta, es que la toman de forma ineficaz. Hay que disputarle a la derecha el sentido del orden, de la gestión y de la eficacia. Gestionan mal. Llevaron a muchos países en América Latina a una situación del abismo, de destrucción institucional, de fragmentación social, de empobrecimiento drástico. No solo es que sean injustos, son chapuceros. No sé si la palabra tiene traducción directa, pero son chapuceros y nos lo hacen mal. Y hay que disputarles claramente eso. Y Bolivia demostró que el pueblo boliviano era mayor de edad para pactar, para acordar una nueva forma de convivencia. Una nueva forma de convivencia en la que caben todos. ¿Todos dirigen? No, nunca todos dirigen en un país. Claramente hay sectores populares, indígenas, que están, digamos, a la dirección del proceso, pero que se han preocupado en dibujar una regla de juego dentro de la cual quepan todos. Es decir, la revolución democrática es acabar con que haya ciudadanos de primera y de segunda, pero los que ayer eran de primera no van a pasar a ser de segunda, van a mantener su mismo estatus. Digo, no han perdido derechos. Seguramente lo que diferencia los procesos de avanzada progresistas de los procesos conservadores es que los procesos progresistas, la ampliación de derechos no le quita un solo derecho a nadie. Es verdad, le quita el uso patrimonial del Estado. El Estado ya no es solo tuyo, es de todos. También tuyo, pero ya no es solo tuyo, es de todos. Por eso son procesos, digamos, que amplían, no que restringen derechos. Y eso para mí inauguró toda una década de ampliación, de fortalecimiento democrático y de inclusión social en América Latina, con circunstancias muy diferentes. En Europa nosotros peleamos porque la gestión neoliberal de la crisis no nos haga retroceder 30 o 40 años. Y por librarla a la ofensiva. Esto es, necesitamos acuerdos que hagan de nuestros países más soberanos, países más justos y, por tanto, países más libres y más democráticos. Porque lo otro que se nos propone, ya sabemos lo que es. La ley del más fuerte, el sálvese quien pueda, el derecho de los privilegiados a hacer todo lo que quieran por encima de las normas, como si las normas no fueran con ellos. Bueno, pues nosotros queremos restablecer el orden y para nosotros el orden es la igualdad. Íñigo, a tiempo de agradecerte por estar acá en Sangre Combativa, quería regalarte este pequeño presente. Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro informe de movilización. Tengo que decir que dije que sí a la entrevista sin saber que había regalo. Si lo hubiera sabido habría dicho doblemente que sí. Gracias. No, muchas gracias, hermano. Y bueno, tu mensaje a la juventud, por favor, a la juventud boliviana. Con toda humildad y con todo el respeto, pero no pierdan el hambre de transformaciones, de ir a por más. No hay que conformarse nunca, pero no hay que volver atrás.
Hay que estudiar, formarse, discutir, ser generosos y mirar siempre más lejos. Si una tarea tiene siempre la juventud es no conformarse con lo que hay hoy en el presente, por más que haya que defenderlo. Hay que poner la mirada siempre más lejos y ir a por más. Muchísimas gracias, Bueno, Íñigo. muchísimas gracias. Gracias.